En este ejemplo se nos da el conjunto universal, así como los conjuntos A y B, y se nos pide que determinemos el complemento de la unión de A y B, así como un complemento intersect B complement y luego se nos pide que encontremos el complemento de la intersección de A y B y un complemento unión B complemento. Comencemos por determinar el complemento de la unión de A y B. Este es el conjunto que contiene los elementos que no están en la unión de A y B. Bueno, primero determinemos una unión B y luego usaremos ese conjunto para determinar el complemento de la unión de A y B, por lo que una unión B es el segundo que golpea los elementos que están en A o en B, por lo que analizar el conjunto A y el conjunto B, una unión B es el conjunto que contiene los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están en el conjunto A o el conjunto B. Y por lo tanto el complemento de la unión de A y B serían los elementos del conjunto universal que no están en esta unión, cuyo aviso solo deja los elementos de 1 y 10. El complemento de la unión de A y B es el conjunto que contiene 1 y 10. Y ahora vamos a trabajar en la determinación de un complemento intersección B complemento. Este es el conjunto que contiene los elementos que no están en A y no en B. Para ayudarnos a determinar esta intersección, determinemos un complemento y un complemento B. Un complemento es un conjunto que contiene los elementos que no están en el conjunto A, sino en el conjunto universal. Observe que el conjunto A contiene los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comparando esto con el conjunto universal, el complemento de A o no A es el conjunto que contiene los elementos 1, 8, 9, 10. 1, 8, 9, 10. Y ahora se determina el complemento B, que sería el conjunto de elementos que no están en B sino en el conjunto universal. Observe que B contiene los elementos de 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente comparando esto con el conjunto universal, no el complemento B o B, es el conjunto que contiene los elementos de 1, 2, 3, 4, 10. Ahora que tenemos un complemento del complemento B, podemos determinar la intersección de estos dos conjuntos determinando qué elementos están en el complemento A y el complemento B. ¿Qué avisos son los elementos de 1 y 10? Que indica una intersección del complemento B. Complemento es el conjunto que contiene los elementos de 1 y 10. Así que fíjate cómo obtenemos el mismo resultado para el complemento de la unión de A y B. Y un complemento se cruzan por complemento. Y hablaremos más sobre esto en un momento. Mirando nuestro segundo ejemplo, sigamos adelante y determinemos el complemento de la intersección de A y B. Este es el conjunto que contiene los elementos que no están en la intersección de A y B. Para ayudarnos a hacer esto, determinemos una intersección B, que es la segunda mano y los elementos que están en A y en B, por lo que analizar los conjuntos A y B, observen los elementos de 5, 6 y 7. Están en el conjunto A y el conjunto B. A intersecan B es igual al conjunto que contiene los elementos 5, 6 y 7. Y, por lo tanto, el complemento de la intersección de A y B es el conjunto que contiene los elementos que no están en A intersecan B pero en el conjunto universal, así que comparando A intersecan B con el conjunto universal. Observe que los elementos que no están en la intersección son los elementos de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Que indica que el complemento de la intersección de A y B es el segundo que golpea los elementos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Y ahora vamos a encontrar un complemento union B complemento. Este es el conjunto que contiene los elementos que
no están en A o no en B, y como tenemos un complemento de complemento B aquí en la esquina inferior izquierda podemos ver los elementos que están en un complemento, o B, complemento son los elementos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Los elementos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 están en el complemento A o en el complemento B. Y observe que obtenemos el mismo resultado para el complemento de la intersección de A y B, así como un complemento unión B. Así que estos dos ejemplos son ejemplos de las leyes de De Morgan, donde la primera ley de De Morgan establece que el complemento de la unión de A y B es igual a un complemento se cruza con el complemento B, y la segunda ley de De Morgan establece el complemento de la intersección de A y B es igual a complemento unión B complemento. Espero que esto te haya resultado útil.